Mañana en la ciudad de Washington lo hizo sobre dos Biblias y ha sido un discurso que ha realmente llamado mucho la atención. Habló de la igualdad de oportunidades y sobre todo el tema de los hispanos ha tenido muchísimo que ver. Bueno, ha reiterado que va a ser del tema de la reforma migratoria que intentó fallidamente realizar George Bush de manera bipartidista, la prioridad en el primer año de su mandato. Entonces, ese es un tema que lo puede nuevamente poner en una línea de conflicto con el Congreso, pero él está contando con que el Congreso piense en las consecuencias electorales que podría tener para el Partido Republicano oponerse a una reforma migratoria. Muy bien, con estas imágenes hemos empezado el programa TV Perú Mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos con la noticia del día. En los Estados Unidos, el presidente Barack Obama juramentó al cargo de presidente en una tradicional ceremonia. En su discurso envió un mensaje de optimismo en el que defendió la igualdad de oportunidades y arremetió contra las discriminaciones sociales. Thank you so much. Vice President Biden, Mr. Chief Justice, members of the United States Congress, distinguished guests. Barack Obama ya es oficialmente el nuevo presidente de los Estados Unidos. En una ceremonia llena de espectacularidad, como mandan los cánones norteamericanos, el mandatario ha hecho referencia a la libertad, la igualdad, la solidaridad con los necesitados y al empuje de la clase media en su discurso de investidura, el primero de su segundo mandato. Una década de guerra está terminando. Una recuperación económica ha comenzado. Las posibilidades de los Estados Unidos son ilimitadas, ya que poseemos todas las cualidades que este mundo sin límites demanda: la juventud y la unidad, la diversidad y apertura, una capacidad infinita para el riesgo y el don de la reinvención. Mis conciudadanos, estamos hechos para este momento y lo vamos a aprovechar, siempre juntos. Durante su discurso, el presidente estadounidense ha recurrido constantemente a la frase "nosotros, el pueblo", las primeras palabras de la Constitución estadounidense. Con ella se ha dirigido a miles de personas que lo escuchaban desde el Capitolio. Destacó que a su país no lo une el color de piel ni la religión, sino una idea básica, una declaración hecha hace más de 2 siglos, la creencia de que todos los hombres son iguales. Por eso manifestó que es necesario completar el trabajo para la igualdad de las mujeres y de los homosexuales. Además, aludió a la reforma migratoria al declarar que el viaje no habrá terminado hasta que se encuentre una mejor forma de acoger a los inmigrantes que todavía ven en Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. A la ceremonia también asistieron los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter con sus respectivas esposas. Del lado latino, la actriz Eva Longoria se hizo presente y la jueza hispana del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, prestó juramento al vicepresidente Joe Biden. Los cantantes James Taylor y Kelly Clarkson pusieron la cuota artística, dejando para el último la extraordinaria interpretación del himno nacional a cargo de Beyoncé. Esta será la última vez que Obama hable desde las escalinatas del Capitolio. En 4 años Estados Unidos tendrá otro presidente, pero el actual aprovechó su última oportunidad para dejar un mensaje que, con opiniones a favor y en contra, será recordado por mucho tiempo. So
Bien, la ceremonia de hoy está cargada de simbolismo. Coincide hoy, el 21 de enero, con el día festivo por el fallecimiento de Martin Luther King y también del 150 aniversario de la proclamación de la independencia firmada por Abraham Lincoln. ¿Cuál te crees que va a ser los retos de Barack Obama? Porque ha sido un discurso emotivo. Muchos decían que son las frases muy a la era tweets, porque eran muy cortas, pero muy precisas y con ideas muy concretas. Sí, no son mensajes largos, ¿no? Además habría que tener en cuenta que toda la ceremonia es a la intemperie y estamos en invierno, entonces son temperaturas muy bajas, no es, digamos, prudente prolongar demasiado el mensaje. En todo caso, el propio Obama ha puesto algunos temas en agenda, ha reiterado que la reforma migratoria, un tema de capital importancia para los latinos en Estados Unidos, porque esa reforma básicamente es para beneficiar sobre todo a los inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales son latinos. Está en política interna el tema de la política económica en general. No tocó el tema ahora, pero se viene el enfrentamiento con el Congreso en el tema de la elevación del límite del endeudamiento del gobierno federal. Y Obama ha dicho que no va a transar, no va siquiera a negociar, diciendo, bueno, a Bush, cuando era presidente, le aprobaban de manera automática y se lo aprobaron durante 8 años consecutivos el levantamiento del techo o límite de endeudamiento. ¿Por qué voy a aceptar yo condiciones que no le pusieron a su propio correligionario cuando era presidente? En política exterior, creo que China, en primer lugar, es la relación bilateral más importante en el siglo XXI, la que se produce entre Estados Unidos y China, y luego el tema del Medio Oriente, lo cual incluye Irán y el conflicto palestino-israelí. Diría que esos son los grandes temas de esta segunda presidencia. ¿Y cómo has visto tú la ceremonia? Porque ha sido también con un tono hispano, tanto por la presencia de muchos personajes, y también está, por ejemplo, este pedido o promesa que hay pendiente para el sector hispano por el tema de lo que es poder tener los papeles y poder ser ciudadanos norteamericanos, de muchos que han sido ilegales. Claro, lo que hay que entender respecto a la reforma migratoria es que George W. Bush intentó pasar una reforma migratoria bipartidista. De hecho, la presenta el senador McCain, que fue el que compitió con Obama por la presidencia del 2008, por los republicanos, y básicamente había 3 elementos, ¿no? Alguna vía de legalización del estatus de los inmigrantes indocumentados, permisos temporales de trabajo para nuevos inmigrantes que ya no requerirían quedarse en el país porque podrían salir del país a su lugar de origen y volver a entrar cuantas veces fuera necesario por razones laborales, pero sin vivir en Estados Unidos, y como compensación a los sectores conservadores de su partido para que aprueben estas 2 medidas, Bush fortalece la seguridad en la frontera y acelera el programa o el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados. Pero al final no se aprueba la reforma migratoria con estos 2 primeros elementos, pero ya se había aprobado el tercero, el represivo. Entonces la paradoja es que Obama, que entró ofreciendo una reforma migratoria, al final de cuentas es el presidente que más inmigrantes indocumentados ha expulsado de los Estados Unidos en la historia, alrededor de 1,5 millones. Muy bien, nosotros, Farita, estamos viendo en la pantalla a la izquierda imágenes en vivo y en directo desde Washington del desfile posterior a esta ceremonia de juramentación. Se está llevando a cabo toda una serie de ceremonias. Luego de la misma hubo un almuerzo donde estuvieron todos los invitados y también el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Vamos a contarles también que tan pronto terminó esta ceremonia de investidura, Barack Obama reanudó sus labores como presidente. Lo hizo firmando la proclamación del Día Nacional de la Esperanza y la Determinación 2013, con la que conmemoró su toma de posesión. Además, presentó 4 de sus candidaturas a puestos en el gabinete. El senador por Massachusetts, John Kerry, para el cargo de secretario de Estado, el ex senador republicano Chuck Hagel como secretario de Defensa, el principal asesor en temas de antiterrorismo John Brennan como director de la CIA y el jefe de gabinete de la Casa Blanca Jack Lew como secretario del Tesoro. El Senado ahora debe confirmar sus 4 nominaciones. Muy bien, esos van a ser
personajes y puestos clave, ¿no?, para Barack Obama en estos 4 años más. Sí, digamos, Obama ha hecho algo que creo es inteligente, digamos. Por ejemplo, en el tema de Irán, él favorece una salida negociada por oposición a una salida militar, que es lo que preferirían muchos sectores conservadores y digamos, vinculados a posiciones belicistas. Y él ha puesto 2 personas que, si bien son personas que prefieren la negociación como vía de salida a problemas como el del programa nuclear iraní, no puede acusárseles de ser débiles en temas de seguridad porque ambos son héroes de guerra. John Kerry fue de voluntario a Vietnam, a la guerra de Vietnam, no fue reclutado de manera compulsiva y fue de voluntario cuando gente de lo que luego sería el gobierno de George W. Bush hizo todo lo posible por evitar ir a Vietnam. Claro, porque John Kerry es hijo de diplomático, ¿no? Entonces tenía pues toda una vida muy cómoda, claro, como muchos que seguramente evitaron ir a la guerra, no. Él fue. Como George W. Bush, que se enlista en la Guardia Nacional para no ser reclutado, y lo mismo el vicepresidente Cheney o el secretario de Defensa Rumsfeld. Él va voluntariamente y es condecorado. Y Hagel era senador republicano, militar de profesión inicialmente, y también pelea en Vietnam y también es condecorado. Entonces, son gente que ha peleado por su país y que ha sido reconocido por eso, a las que nadie va a acusar de ser débiles en temas de seguridad, pero que aún así no comparten las posiciones belicistas de buena parte del Partido Republicano en temas como el de Irán. La confirmación del Senado de estas cuatro personas, ¿no debe haber ningún problema? ¿O puede haber algún...? Hagel va a ser el más controversial precisamente por su posición en el tema de Irán y porque es probablemente el senador más crítico, o era el senador más crítico cuando estaba en el Senado, a la relación especial con Israel, diciendo que él primero era senador de los Estados Unidos y luego amigo de Israel, no a la inversa. Por cosas como esa fue muy criticado en su momento. Muy bien, y a propósito de la investidura de Barack Obama el día de hoy, la siguiente nota vamos a recordar juramentaciones presidenciales y frases memorables en los Estados Unidos que han pasado a la historia. I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations. Desde marzo de 1932, la Constitución estadounidense dicta el 20 de enero, al mediodía, como la fecha de inauguración del nuevo gobierno. La de Obama es la número 57 desde aquel 30 de abril de 1789, en que George Washington inauguró el rito como presidente en un balcón de Wall Street. El juramento, el discurso y la fiesta se parecen, pero los detalles han sido muy variados. La primera toma de posesión de Obama en 2009 batió el récord de asistencia en las celebraciones presidenciales y de cualquier acto público en Washington. Más de 1 millón de personas contemplaron la toma de posesión del primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos. Precisamente, un experto en estos acontecimientos, el doctor Paul Boller, cuenta que el discurso de toma de posesión más elocuente fue el de Abraham Lincoln en marzo de 1865, cuando el país se encontraba en medio de una guerra civil. Creo que los segundos de Lincoln estuvieron realmente muy bien, y debería serlo. Incluso en Europa estaban impresionados. Dijeron que nadie en Europa podría hacer una declaración tan hermosa como Lincoln. Usó un lenguaje perfecto, simplemente maravilloso. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Es la frase que inmortalizó a John F. Kennedy en su toma de posesión en 1961. 2 años después fue asesinado, por lo que su vicepresidente Lyndon Johnson fue el primero y hasta ahora el único mandatario norteamericano en tomar posesión del cargo en un avión. Bill Clinton tuvo también en los 90 ceremonias de juramentación muy emotivas, al igual que todos los presidentes de los Estados Unidos. Sin embargo, al comenzar el siglo XXI, la polémica elección de George W. Bush en 2001 provocó que durante el desfile hacia la Casa Blanca, miles de personas salieran a las calles para denunciar un fraude electoral. Incluso arrojaron huevos a su limusina y lograron que Bush no pudiera bajar de su vehículo para el tradicional paseo a pie. Ningún presidente estadounidense había sido humillado así en su día de investidura. Pero al margen de recuerdos amargos, esta vez el acto solemne frente al Capitolio coincidió con la festividad en la que cada año se recuerda a Martin Luther King,
quien exactamente hace 50 años expresó su visión de un futuro sin racismo en su famoso discurso Tengo un sueño. Muy bien, precisamente de la anécdota de Lyndon Johnson juramentando como presidente horas después de la muerte de John F. Kennedy, es la viuda, Jackie Kennedy, está con el mismo vestido en el cual fue el atentado, incluso con las manchas de sangre, ¿no? Primera y única que se realizaba la juramentación en un avión. Claro, porque son 2 balas, si mal no recuerdo, las que matan a Kennedy. Cuando recibe el primer impacto y está tratando de, digamos, abrazarlo y tratar de hacer algo, ¿no? Ver qué pasaba con él, ¿no? Y en ese contexto recibe un segundo impacto con él entre los brazos de su esposa. Bueno, no se mencionó, algunos presidentes empiezan con discursos grandilocuentes, pero Nixon se despide con un discurso en el que la frase célebre es "yo no soy un delincuente". Y probablemente la frase más recordada o la oración más recordada de un discurso de Clinton sea "yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky", cosa que no era del todo cierta, como supimos después luego. Que ha pasado ya 13 o 14 años de esa historia, pero que aún se recuerda. Pero, por ejemplo, la ceremonia ha sido también en privado ayer, domingo, en la Casa Blanca, en el Salón Azul, si no me equivoco, y hoy es la ceremonia pública. ¿Por qué esas dos...? Bueno, el 20 de enero es la fecha que establece la Constitución. Entonces, la asunción formal del mando es el 20 de enero, pero cae un domingo en este caso. Luego entonces la ceremonia pública abierta, digamos, a la concurrencia de quien desee asistir, se suele hacer al día siguiente, que es además un día festivo, ¿no? Como es un feriado, la gente tiene tiempo libre para acudir. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar. Seguimos con los Estados Unidos, pero esta vez con la preocupación que hay por esta gripe que ha matado en el estado de Illinois a más de 50 personas. Y también desde Alemania, el partido de Angela Merkel ha perdido las elecciones regionales y ella la calificó de dolorosa derrota. Volvemos. Hay mucha preocupación en los Estados Unidos ya que la gripe H3N2 sigue cobrando víctimas mortales. Esta vez en el estado de Illinois, 50 personas han muerto a causa de esta enfermedad que ya está tomando características epidémicas. Más de 50 personas han muerto de gripe y 476 han sido ingresadas en unidades hospitalarias de cuidados intensivos en el estado de Illinois, según las últimas estadísticas publicadas por el Departamento de Salud Pública. En Chicago, la ciudad más grande de Illinois, 121 personas han sido hospitalizadas. Tanto el gobierno como los servicios de emergencias han implementado medidas severas para controlar la epidemia, como la aplicación de vacunas en escuelas y supermercados. El jefe del departamento médico del hospital Mercy en Illinois indicó que la epidemia parece ser más seria que en años anteriores, pues el número de pacientes se ha multiplicado, ya que en noviembre fueron hospitalizadas 300 personas y en diciembre la cifra ascendió a cerca de 700. La epidemia de gripe se ha extendido a 48 estados y en 30 se han reportado casos de muerte. Es el caso de Nueva York, que está sufriendo su peor brote de gripe en años, por lo que el gobernador Andrew Cuomo declaró una emergencia de salud pública. Situaciones similares se viven en Asia y en Europa. En China, el virus se ha propagado de una manera veloz. 1 millón de enfermos en una sola semana y 5 casos mortales. Mientras que en Europa existe una cifra elevada de víctimas de la gripe, con 2 casos mortales en Polonia. Muy bien, hace muy poco tiempo, hace apenas 2 años o 3, hubo lo del H1N1, ahora es esta mutación de la gripe, ¿no? Porque va mutando, entonces se va a tener que vacunar sobre todo a la población vulnerable, que son los niños y los ancianos, y uno a veces se olvida también que la gripe también mata. Sí, y habría que recordar que en Estados Unidos muchos sectores conservadores, religiosos, o el Tea Party, no creen en la teoría de la evolución, pero la prueba viviente de que la teoría de la evolución
que es acertada es que las gripes mutan y evolucionan los virus. Entonces, por eso ya no es el H1N1, sino H3N2. O sea, es un nuevo virus que es más resistente a algunos de los fármacos que se utilizaron contra sus predecesores y que probablemente tenga mayores efectos nocivos sobre la salud humana. Por suerte, hasta ahora el tema está contenido dentro de algunas ciudades de Estados Unidos, no se ha extendido a otras partes del mundo. En ese sentido, probablemente el mundo esté mejor gracias al hecho de que esto surgió en un país donde hay un sistema de salud relativamente sólido, aunque no universal. Claro, pero sobre todo estaba leyendo que las medidas de seguridad que están tomando, ¿no?, en los hospitales, reducir, por ejemplo, el tiempo que la familia está con el infectado, ¿no? De repente eliminarlo, ¿no? Y poder vacunar a todo su entorno. Entonces es una manera de poder controlar y evitar que el virus se expanda en los países limítrofes, ¿no? Frontera con México, imagínate que pueda llegar esta gripe. Claro, en principio se expanden por el aire, ¿no? Y entonces si uno está cerca de una persona infectada que tose, obviamente va a transmitir el virus. Muy bien, y hablando de México, fueron arrestadas 14 personas acusadas de tener vínculos con los narcotraficantes de los Zetas. Además, serían responsables de decenas de asesinatos. Las autoridades mexicanas detuvieron a 14 presuntos miembros del cártel de los Zetas, acusados de asesinar al menos a 7 personas. Las fuerzas del orden presentaron a los sospechosos, entre los que había mujeres y menores. Los sospechosos, que fueron capturados después de varias operaciones policiales en los municipios de Monterrey, están acusados de trabajar como sicarios del cártel. Entre los detenidos se encuentra el presunto líder de este grupo de 29 años de edad, Gustavo Adolfo Villanueva Esparza, quien operaba en el municipio de Guadalupe. Entre los detenidos se encuentra el jefe de sicarios y actual encargado de esta plaza, junto con las 13 personas que mencionaba hace un momento, de los cuales están compuestos por 7 hombres, 3 mujeres y 3 menores. Según las investigaciones, a estas células se le aseguraron casi 5,000 dosis de droga, así como armamento que usaban para eliminar a sus rivales de la venta de drogas y también para atacar empresas y negocios que no querían pagar cuotas que se les exigían. El cártel de los Zetas fue fundado por exmilitares que desertaron del ejército mexicano en 1998 para trabajar como sicarios de los traficantes de drogas. Desde entonces han forjado su propio imperio de contrabando, expandiéndose masivamente a través de México y diversificando el secuestro, la extorsión y el robo de petróleo. Muy bien, justo algo anecdótico, curioso es que durante las presentaciones de los integrantes de estos cárteles, que es gente muy violenta, la policía aparece siempre con pasamontañas o con cosas que le puedan cubrir el rostro. ¿Por qué son tan peligrosos? Bueno, hay un caso en el que un soldado de la Marina muere en un operativo en el que a su vez se da muerte a un líder del cartel, si no me equivoco, de los Beltrán Leiva. Y al día siguiente, durante su funeral, el cartel manda a sicarios a matar a los familiares durante el sepelio. Entonces, obviamente, esa es una de las explicaciones de que policías y militares se cubran el rostro en estos operativos para evitar que puedan ser identificados y que se tomen represalias contra sus familiares. Claro, y agregar que en España también, cuando presentan a los etarras, la policía, la Guardia Civil española protege sus rostros también para poder seguir también, poder camuflarse, ¿no?, en el entorno de estos terroristas. Ahora nos vamos a Alemania. La canciller Angela Merkel manifestó que la derrota sufrida por su coalición de centro-derecha en unas elecciones regionales ha sido dolorosa. Los comicios en el estado de Baja Sajonia son vistos como una antesala de las elecciones generales de septiembre, en las que Merkel buscará la reelección. Por un mínimo margen, su partido ha sido derrotado en las elecciones regionales de Baja Sajonia. Estos comicios eran considerados una prueba importante para Angela Merkel de cara a las elecciones generales de septiembre, en las que la canciller alemana aspira a un tercer mandato. No voy a fingir. Después de todos los sentimientos que me ha generado esta elección, la derrota ha sido dolorosa. Todos estamos muy tristes. De esta manera, Merkel ha admitido su derrota, al tiempo que advirtió a la oposición comportarse de forma responsable en el Bundesrat o Cámara Alta del Senado. El domingo, el partido CDU, Unión Demócrata Cristiana de la canciller alemana, y su socio del Partido Liberal fueron superados en tan solo un escaño por los opositores del Partido Socialdemócrata, SDP, y los Verdes, en Baja Sajonia, localidad que disputaban desde hace más de un año.
Según los resultados del recuento oficial, la centroizquierda obtuvo 69 curules, mientras que la centroderecha de Merkel consiguió 68. Muy bien, pero primero vamos a conocer detalles y características de Alemania, cuya capital es Berlín, y vamos a ver en la siguiente imagen que hemos preparado para ustedes. La República Federal Parlamentaria de Alemania, cuya capital es Berlín. El presidente es Joachim Gauck y la canciller federal Angela Merkel. El euro es la moneda del país, una población de 82 millones de habitantes, y es miembro tanto de la Unión Europea, Naciones Unidas, la OTAN y del G8. Como vemos, estas elecciones regionales que ha perdido el partido de Angela Merkel, ¿podría ser un preámbulo a lo que va a pasar en septiembre o no? La suerte para el partido de Angela Merkel es que ella es más popular que su partido. Y en todo caso el partido no le ha ido del todo mal. Digamos, si bien el partido, la Unión Demócrata Cristiana, ha perdido varias elecciones regionales seguidas, y esta es la última, probablemente la última antes de las elecciones generales, ha solido perder no porque a ellos les vaya particularmente mal, sino porque le iba muy mal a su principal aliado. Con los aliados es que lograban la mayoría. Y ese aliado era el Partido Liberal Demócrata o Liberal Democrático. Si un partido no obtiene 5% de los votos, no entra al Parlamento regional o nacional. Y había el riesgo de que el Partido Liberal Democrático no llegara al Parlamento de Baja Sajonia, y en ese caso los demócratas cristianos no iban a poder contar con ellos para ser mayoría. Entonces, curiosamente, el primer ministro demócrata cristiano llamó a votar a su propia gente, a votar en favor de los demócratas liberales para garantizar que entraran al Parlamento y así lograr la mayoría. Pero igual lograron que entrara al Parlamento, de hecho sacaron 10%, el doble del límite necesario, pero el Partido Demócrata Cristiano perdió más de 6%, y en el total, en un lugar donde ellos estaban gobernando, han perdido por un solo voto el control del Parlamento regional. Entonces, digamos, no es un anticipo de las elecciones generales, donde todavía Angela Merkel es la favorita, pero en todo caso, hace un año nadie hubiera dudado que Merkel iba a ser reelegida. Ahora esa duda ya es plausible. Claro, pero ahora tenemos el tema de la situación económica, una situación que podría prolongarse en los próximos años, así que va a tener pues un tema más difícil Angela Merkel poder convencer a sus compatriotas, ¿no?, que ella es la mejor opción. Claro, pero digamos hasta hace poco el problema de la economía europea era un problema de otros. En el último tercio del año pasado ya entró en recesión, bueno, estaría a punto de entrar a recesión si vuelve a caer por un segundo trimestre consecutivo. También la economía alemana, el último trimestre del 2012 cayó en medio punto. Yo quería solamente para agregar, tiene presidente Alemania, pero el poder no lo tiene el presidente, todo el manejo del país, en este caso la tiene la canciller. Sí, en un sistema parlamentario el pueblo no elige al jefe de gobierno directamente, elige con una mayoría en el Congreso, que es la que elige a su vez al jefe de gobierno. Y el Congreso en principio puede remover del cargo al jefe de gobierno si le retira su confianza. Muy bien, ahora seguimos con elecciones. Esta vez en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu realizó su último llamado a los votantes indecisos antes de las elecciones generales de mañana martes. Explicó una vez más sus promesas de campaña dirigidas a mantener al país a salvo y resistir la oposición internacional a la construcción de nuevos asentamientos judíos. Mañana es un día clave para el pueblo de Israel. Las elecciones legislativas son el punto clave donde convergen más de 7 millones de habitantes y donde la multiplicidad de ideologías políticas y religiones se vuelcan para tratar de llegar a un punto en común. Las elecciones a la 19ª Knesset, que es como se le llama al Parlamento, llevará a elegir a los 120 miembros del Congreso y al nuevo primer ministro. La única democracia de Oriente, sin embargo, tiene una administración parlamentaria bastante peculiar y confusa. El umbral electoral es solo del 2% con un distrito único. Esto hace que en la Knesset haya representantes de más de 12 partidos distintos. Los cambios demográficos han hecho que la valla electoral de entrada al Parlamento suba, convirtiéndose en un sistema mayoritario. En cuanto a la elección del primer ministro, cargo que recae actualmente sobre Benjamín Netanyahu, líder del Likud, sus contrincantes lucharán más por una coalición parlamentaria que por una mayoría en el Congreso.
Cuando usted vota por un partido gobernante grande, vota por una Jerusalén unida, por seguridad, para el empleo y para la economía. Y lo más importante, nos da poder para bajar el costo de la vivienda. Por lo tanto, tengo una buena sensación. Hago un llamamiento a todos los ciudadanos de ir a las urnas. Decida por quién va a votar. No tengo ninguna duda de que mucha gente va a decidir su voto a Likud Israel Beitenu. No hay otro partido en el poder. Muchas gracias. Por su parte, la líder del Partido Laborista, Sheli Yashimovic, ha salido a darle la lucha al primer ministro. Este grupo de izquierda viene dando manotazos de ahogado luego de la pésima representación del ministro Ehud Barak, tan cuestionado por casos de corrupción. Durante el mandato de Netanyahu, en los últimos 4 años, el costo de la vivienda aumentó en un 48%. Esta es la verdad que Netanyahu no quería oír. Durante el mandato de Netanyahu, la diferencia entre el índice de bienes raíces y el promedio de ingreso mensual aumentó en un 40%. Esta es la verdad que Netanyahu no quería que ustedes supieran. Netanyahu es cada vez más débil en las encuestas y él lo sabe muy bien. Otra pieza fuerte dentro de este rompecabezas parlamentario es la ex líder del partido centrista Kadima, el más grande del Parlamento y que ahora está condenado a la desaparición debido a la deserción masiva de sus miembros. La fundación de un nuevo partido, el Hatnua, lleva a la fortaleza de antaño, liderado por la ex líder de Kadima, Tzipi Livni. Y yo les digo repetidamente que no deben de votar solo por nuestra filosofía, sino también por nuestra experiencia. Hay que elegir el origen, no imitadores que no saben cómo manejar las cosas. Sin embargo, un nuevo rostro se revela en esta maraña política. Naftali Bennett, el joven político que lidera el grupo Habayit HaYehudi, o el Hogar Judío, se perfila no solo como la nueva estrella de derecha, sino, muchos advierten, sería el probable socio de gobierno de Netanyahu. Hoy nos estamos embarcando en un maravilloso viaje, una maravillosa forma de unir a todas las partes de Israel, religiosos, seculares y ultraortodoxos, todos nosotros juntos. Y ruego a Dios que me dé el poder de unir a todos en Israel y restaurar el alma judía de Israel. Por su parte, los soldados israelíes emitieron sus votos hoy en una base militar de Cisjordania, pues a diferencia de los civiles, los soldados no tienen un día libre de jornada electoral. Estos son solo algunos de los más importantes líderes de partidos políticos que lucharán mañana por ejercer una coalición fuerte dentro del gobierno. Como dato, desde 1981 ningún partido ha alcanzado la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Muy bien, ya mañana se definirá si Benjamín Netanyahu es nuevamente reelecto, pero todo parece indicar que sí. Digamos, él va a tener la primera minoría. Nadie ha tenido mayoría absoluta por cuenta propia desde que existe Israel. Solo un detalle, la idea de que Israel es la única democracia del Medio Oriente es algo que Israel ha promovido como noción, pero ya está, digamos, ya existen otras. Está Turquía y han surgido gobiernos democráticamente elegidos ahora en el último año y medio, en Egipto, Libia y Túnez. En cuanto a las elecciones, es claro que Netanyahu va a tener la primera minoría y por ende la opción de formar gobierno y tiene la facilidad de que puede formar alianzas a diestra y siniestra, digamos. Puede formar alianzas con grupos a su derecha o con grupos a su izquierda y de las alianzas que forme probablemente dependerán la probabilidad de algún tipo de acuerdo de paz, aunque yo no soy particularmente optimista al respecto. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más información, entre ellas, lamentablemente, una nueva víctima de violación masiva se presenta en la India. Una muchacha fue drogada y lanzada de un auto en marcha. También vamos a regresar con lo que está sucediendo en Mali. Volvemos. Muy bien, ahora nos vamos a Argelia. El primer ministro por fin entregó detalles sobre la toma de rehenes en una planta de gas. El jefe del gobierno confirmó que murieron al menos 37 rehenes extranjeros de las 8 nacionalidades a manos de los terroristas.
Ante la desesperación de las potencias occidentales por la falta de información, el primer ministro de Argelia, Abdelmalek Selael, ha revelado por fin algo de luz sobre el balance final de muertos y desaparecidos tras la operación de rescate. De los rehenes extranjeros son 37 víctimas. Que Dios guarde sus almas. También hay un argelino. Las 37 víctimas son de 8 países extranjeros. De estas 37, 7 hasta ahora no han sido identificadas. En conferencia de prensa a los medios internacionales, el primer ministro señaló que todavía hay 5 extranjeros desaparecidos. Además, informó que varios de los secuestrados fueron ejecutados de un tiro en la cabeza. La operación de rescate concluyó el fin de semana. Entre el miércoles en la madrugada y el sábado murieron 37 extranjeros, de 8 nacionalidades y un argelino. 7 cadáveres están tan carbonizados que aún no han podido ser identificados. Otras 5 personas están desaparecidas, por lo que el balance definitivo superaría los 40 muertos. La mayoría de las víctimas son japonesas, con 7 muertos, seguidas por 6 filipinos y 3 británicos. Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano ha confirmado la muerte de 3 de sus ciudadanos que estaban desaparecidos. Solo resultó muerto un argelino, un guardia de seguridad de 31 años, que fue el primero en caer acribillado. Del lado de los terroristas, 29 fueron abatidos por las fuerzas especiales argelinas, entre las que solo hubo un herido y otros 3 capturados con vida. Los 32 secuestradores eran de 8 nacionalidades diferentes. Su jefe, Amine Benchebab, era argelino y también sus 2 lugartenientes. Muy bien, lo que han demostrado con este operativo el ejército de Argelia, que no negocia con nadie, nada a la fuerza, y la intervención, bueno, tuvo costos humanos, ¿no? Cuando uno oye decir no se negocia con terroristas, primero, quienes dicen eso suelen mentir, porque tarde o temprano lo han hecho. Por ejemplo, el gobierno colombiano legítimamente considera a las FARC una organización terrorista y está negociando con ella. Lo que se quiere decir habitualmente es no se negocia bajo chantaje. Y por eso las potencias occidentales poco podían decir como crítica al gobierno argelino, porque el gobierno argelino estaba aplicando ese principio. Claro, la consecuencia práctica de eso es no negocio bajo chantaje, luego entonces, para no establecer un precedente de que cedo bajo chantaje, yo entro a tratar de matar a cuantos secuestradores sea posible, pero sin parar mientes si en el proceso mueren también los secuestrados. Y este fue el caso. La prioridad no es la seguridad de los secuestrados en casos como este. Pero el grupo que es el responsable de ese secuestro, el líder no se encontraba en la planta. Entonces, estamos hablando que continúa muy fuerte en la zona y podría repetirse secuestros o ese tipo de acciones. Claro, la paradoja en el caso argelino es que Argelia había derrotado a estos grupos, pero ahora Argelia tiene una situación difícil de controlar porque por un lado el nuevo Estado libio no controla todavía plenamente sus fronteras, todavía no hay un ejército nacional centralizado, y el Estado de Mali, el gobierno de Mali ha perdido el control de todo el norte del país, y ambos son países vecinos de Argelia. Entonces, estos grupos entran desde países vecinos, estamos hablando de miles de kilómetros de frontera en el desierto. Es muy difícil de prevenir este tipo, o son difíciles de prevenir este tipo de hechos. Muy bien, y siguiendo en la región, en Mali, las tropas francesas y nacionales recuperaron el control total de ciudades de Diabalí y Douentza, que habían sido tomadas días atrás por grupos islamistas que, como sabemos, controlan el norte del país. 10 días después de su llegada al país, la bandera tricolor empieza a comerle terreno militar al yihadismo instalado en Mali. París se apuntó este lunes la primera victoria bélica desde que inició su intervención. Sus tropas y las de Bamako consiguieron entrar en Diabalí y Douentza, 2 de los núcleos tomados hasta ahora por los islamistas. Estos se han replegado al desierto, donde será más difícil combatirlos, y dejan las ciudades a los franceses. Tras el avance militar, París también se muestra optimista. Aunque su operación Serval aún no ha recibido el respaldo esperado, una docena de países, entre ellos Gran Bretaña, España, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, han enviado u ofrecido apoyo logístico, aunque solo los soldados de Senegal se han unido a los galos en el frente de batalla. A este contingente se sumarían 2.000 militares chadianos y cerca de 3.000 de la Misión Internacional de Apoyo a Mali, creada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Muy bien, ¿qué va a pasar en Mali? ¿Cuál es el panorama que se presenta con la recuperación de esas ciudades? Bueno, que todo parece indicar que las huestes vinculadas a Al-Qaeda están haciendo lo que
era de esperar en este caso, o sea, ofrecer el mínimo de resistencia, porque saben que en una guerra convencional contra las tropas francesas, mucho mejor preparadas y equipadas, tienen todas las de perder, y en lugar de pelear por el control de las ciudades, es dispersarse en pequeñas unidades guerrilleras que o bien se internan en el desierto o bien se funden entre la población civil y van a empezar a realizar atentados probablemente dentro de estas ciudades. Entonces yo no, lamentablemente, es de prever que se produzcan atentados, digamos que en la retaguardia de las tropas francesas, pero Francia, que ya han recuperado. ¿Pero Francia va a tener que continuar en el país? ¿O? La idea es que el territorio que se recupere por la acción francesa sea controlado interinamente por fuerzas de la Organización de Cooperación del África Occidental, o sea, países de la región vecinos de Mali, y del propio ejército de Mali, que tendría que ser entrenado y pertrechado de manera adecuada para poder estar a la altura del reto. Bien, ahora nos vamos a la India, ya que los casos de violación a mujeres siguen conmocionando a todos. Esta vez una joven, luego de ser secuestrada y drogada, despertó desnuda en una habitación en la que habían 4 hombres. Uno de ellos estaba grabando con un teléfono celular. En un país donde cada 20 minutos una mujer es violada, un nuevo caso ha sorprendido a la India, causando indignación. Esta vez una mujer de 26 años de edad, que había ido al norte para una entrevista de trabajo, fue drogada y violada antes de ser arrojada de un auto en marcha. La víctima, una enfermera de profesión, relató desde el hospital cómo fue secuestrada y violada con la ayuda de 2 mujeres. बंदा था वो कहता हमें एड्रेस पता नहीं है मेरे पास बोला कि आपको एड्रेस पता है पर्ची दिखा रहा था तो मैं बताने लगी 2 लड़कियां एक लड़की और एक औरत थी उन्होंने मुझे गड्डी में खींच लिया फिर पता नहीं मेरे टीका लगाया मैं मुझे पता नहीं कहाँ ले गए मैं सो गई फिर दूसरे दिन एक कमरे में थी मैं Luego de mantenerla en cautiverio por casi 2 días, fue arrojada de un auto en movimiento cerca de Batinda, a unos 230 kilómetros de donde fue secuestrada. Las mujeres en India se enfrentan a una multitud de amenazas: los abortos ilegales de fetos femeninos debido a la preferencia por los hijos varones, asesinatos de novias por falta de dote, matrimonio infantil, trata de personas y sobre todo las constantes violaciones masivas. Muy bien, ser mujer en la India resulta muy difícil, y el miedo que deben estar sintiendo mujer de toda edad en ese país, porque no puede salir a ningún lado. Bueno, hay un fenómeno que algunos ya dan en llamar generocidio, o sea, genocidio por razón de género. O sea, cuando el feto es mujer en partes de, no solo India y China, también en otros países de la región, cuando el feto es mujer, muchas familias deciden abortarlo. O sea, digamos, familias sobre todo urbanas, curiosamente. Por la dote también, ¿no es cierto? ¿La dote que tienen que entregar? Sí, bueno, porque hay una serie de razones, desde prácticas hasta mero machismo, que llevan a preferir hijos varones. Y entonces el punto es que cuando esa práctica se extiende, y eso tiene que ver con la tecnología moderna, las ecografías que permiten conocer el sexo del feto, cuando esta práctica se extiende, el resultado es el que tenemos en zonas no todo el país, pero en zonas de China y de la India. O sea, por cada 100 mujeres hay 120 hombres, lo cual quiere decir que una proporción significativa de hombres no va a conseguir pareja, y además en muchos casos son en zonas pobres de estos países, y entonces son jóvenes jóvenes adultos sin trabajo, sin posibilidad de conseguir pareja, sin perspectivas en la vida, que se convierten en bombas de tiempo. Muy bien, ahora nos vamos a Suecia. Una investigación científica ha revelado que se le puede enseñar a los alcohólicos a tomar con moderación. Un médico sueco afirma tener el método para enseñarle a los alcohólicos a beber moderadamente. El doctor Sven Andreasson, quien ha realizado investigaciones sobre el tema del alcoholismo como profesor de medicina social en el Instituto de Karolinska de Estocolmo, afirmó que la abstinencia no es la única manera de tratar a las personas con problemas de dipsomanía. En cambio, las técnicas cognitivo-conductuales de terapia se podrían utilizar para enseñar a los bebedores con problemas a beber moderadamente. Mi sensación es que una gran parte, quizás más del 50% de las personas que tienen el diagnóstico o cumplen con los criterios para el diagnóstico, podrían tener un consumo moderado de alcohol.
Andreasson hizo hincapié en que las personas con problemas de alcohol se les aconseja permanecer sobrios y beber en ocasiones donde no lo hagan por impulso. Fuera de su trabajo en el Instituto de Karolinska, el doctor Andreasson mantiene una constante práctica de investigación, ya que colabora con las personas que cuentan con problemas de alcohol. Muy bien, quizás podría ser la solución, Farid. ¿Tú qué opinas? Que sería que dejen de beber mejor, ¿no es cierto? Pero ese es el punto, probablemente eso sea poco realista. Solo un detalle, el cultivo de la cebada, que fue probablemente una de las primeras plantas que se cultivó en la historia de la humanidad, se creía que se cultivaba para hacer pan, ahora se sabe que se cultivaba para hacer cerveza. Porque la cerveza era una forma de preservar la cebada por mucho tiempo, por unos meses, y tenía un fin alimenticio, no solo, digamos, alcohólico. Muy bien, ahora nos vamos con el director de cine británico, Michael Winner, quien fuera también crítico gastronómico, murió hoy a los 77 años. Nacido en Hampstead, Londres, Winner dirigió más de 30 películas, incluida el largometraje de acción El Vengador Anónimo, protagonizado por Charles Bronson. El director británico Michael Winner, conocido por películas como Scorpio con Burt Lancaster y El Vengador Anónimo con Charles Bronson, quien padecía una enfermedad hepática, falleció hoy a los 77 años en su casa de Inglaterra. Así lo anunció su esposa Geraldine. En octubre del 2012, Winner reveló que tras la noticia de los especialistas que le dieron 18 meses de vida, se dedicó a investigar los servicios de una institución que ofrece muerte asistida en Suiza. El veterano director empezó con problemas de salud en el 2007, cuando comió una ostra en mal estado durante sus vacaciones en Barbados. Winner expresó en varias ocasiones que no tenía miedo a la muerte y creía que podía ser capaz de acabar con su propia vida. Puedo mirar atrás y decir que he vivido una vida que muy pocas personas con vida han vivido. He hecho 40 películas más importantes con las estrellas más grandes del mundo. El realizador de títulos como La Centinela empezó como periodista y acabó por dirigir películas de acción cuando firmó con la Motion Pictures Limited, como guionista en 1956. En una carrera cinematográfica que abarcó más de 50 años, ha trabajado con algunas de las mayores estrellas de Hollywood, como Marlon Brando, Robert Mitchum y Faye Dunaway. Muy bien, y en Europa la nieve intensa y las temperaturas heladas están causando estragos en todo el transporte, los vuelos y los viajes en tren han sido cancelados o también retrasados. Nuevamente varios países de Europa amanecieron golpeados por las fuertes nevadas, provocando la cancelación y retraso en el tránsito aéreo y ferroviario. Solo en Londres, más de 100 vuelos fueron cancelados, obligando a cientos de pasajeros a pasar la noche en el aeropuerto más concurrido del país. Además, la nieve también afectó ferrocarriles y varias carreteras y cortó el suministro de energía en algunas partes de la ciudad. Mientras tanto, en Bélgica, la fuerte caída de nieve interrumpió el tráfico local. Es la primera vez desde noviembre pasado que el país recibe nieve. Las consecuencias más visibles son los caminos resbalosos y la poca visibilidad que ha afectado el transporte terrestre y aéreo. En Bruselas, el límite de velocidad por iniciativa de los conductores se redujo a menos de 20 km por hora. En Francia no fue distinto. Aunque es raro que París esté cubierta de nieve, esta vez amaneció con la cancelación del 40% de los vuelos, debido a la baja visión y a la fuerte ola de frío que barrió muchas partes de Europa. El índice de pasajeros varados fue bajo, ya que un día antes las aerolíneas advirtieron que los vuelos se verían afectados por la segunda ola de nieve en 2 días. Según un comunicado de Air France, la mitad de sus vuelos cortos y medios han sido cancelados, pero los servicios de larga distancia continúan activos. Otro transporte que se ha visto afectado por la fuerte nevada fue el servicio ferroviario, ya que cronometraron un retraso de hasta 40 minutos en las líneas de mayor circulación, ya que los pilotos recibieron la orden de reducir la velocidad como medida de seguridad. Medios locales informaron que alrededor de 25.000 hogares se quedaron sin electricidad al sur de Francia. En Alemania, más de 300 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Frankfurt. Las autoridades repartieron agua embotellada y pusieron a disposición decenas de camas para los cientos de pasajeros que quedaron varados como consecuencia de los 200 vuelos cancelados el domingo. Mientras tanto, las autoridades reportaron accidentes en las carreteras, debido a las difíciles condiciones para manejar. Por medida de seguridad, el tráfico se mueve lentamente en las autopistas y a través del centro de Múnich. Mientras tanto, en Holanda, la nieve causó más de 2 decenas de vuelos cancelados en el aeropuerto de Ámsterdam, la cifra más baja en toda Europa.
Aunque las carreteras permanecen despejadas, el acceso al aeropuerto tuvo un alto grado de dificultad. Según informaron las aerolíneas, la mayoría de los vuelos cancelados tenían destino europeo. En el centro de la ciudad, las calles están vestidas de blanco, pero los caminos y carriles para bicicletas fueron limpiados para facilitar el flujo de tránsito alrededor de la capital. El Instituto de Meteorología emitió un aviso advirtiendo que se espera la caída de más nieve en el norte del país, alcanzando un nivel de precipitación de 10 a 15 centímetros. Bien, y del frío nos vamos al calor. Australia, un hombre sorprendió a todos los bañistas de una playa al realizar una peligrosa maniobra. Se enfrentó a un tiburón y lo empujó de regreso al mar. Para muchos, nadar en una playa que recibe presencia de tiburones sería descabellado, pero al parecer no todos piensan lo mismo. Un hombre empujó a un tiburón de vuelta al mar, después de que este fuera visto nadando en la orilla de una playa australiana. Medios locales manifestaron que el pez medía casi 2 metros de largo. Esto originó que algunos bañistas entraran en pánico ante la típica escena. El exaltado tiburón se quedó nadando varios minutos en la zona, antes de sumergirse mar adentro. Expertos dijeron que el animal probablemente estaría enfermo, y esa sería la principal razón de que fuera localizado cerca de la orilla. Fue bastante aterrador, estaba llamando a mis hijos y no podía entender lo que pasaba. Fueron minutos de pánico generalizado. En los últimos 40 años se registraron 30 ataques de tiburones en la costa oeste de Australia, 12 de ellos mortales. Los expertos aducen que el número promedio de ataques en el país aumentó en proporción con el crecimiento demográfico y la popularidad de los deportes acuáticos. En aguas de Australia hay más de 100 especies de tiburones, en su mayoría no agresivos. El tiburón blanco, tigre y toro son considerados como los más peligrosos, aunque suelen vivir en aguas alejadas de las playas concurridas. Muy bien, yo no ayudo a un tiburón. ¿Que tú lo harías? El hombre y el tiburón se miraban con suspicacia. Él decía, yo soy tu salvador, y el tiburón debe haber pensado, tú eres mi comida, ¿no? O sea, pero que es una mordedura de que se tiburón. quede, que se agarre la playa, no me importa. Muy bien, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a dejarles con un video musical. Un día como hoy nació el guitarrista y cantautor norteamericano